buenos días a todos. Hoy es miércoles, día 9 de abril. Estamos en la semana quinta de este tiempo de Cuaresma, llamada también Semana de Pasión. Poco a poco nos vamos acercando a la Semana Santa con la importancia que esto tiene. No dejemos de prepararnos, no dejemos de hacer caso a la gracia de Dios. Ahora es tiempo de gracia, ahora es tiempo de salvación. Evangelio del día de hoy, Juan 8, 31 al 42. Jesús enseña dónde está la libertad. No son libres los judíos meramente por ser herederos de Abraham, por muy orgullosos que estén de ello, o por apetecer la independencia de Roma. En su interior, si no pueden liberarse del pecado, son esclavos. Si no alcanzan a poseer la verdad, son esclavos. Si no creen en el enviado de Dios, siguen en la oscuridad y la esclavitud. Quien comete pecado es esclavo. Y al contrario, si os mantenéis en mi palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Ahí está la profundidad de lo que ofrece Jesús a sus seguidores. Ser libres significa ser hijos, no esclavos, en la familia de Dios. El que quiere hacernos libre es Él. Si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. ¿Somos en verdad libres? ¿Dejamos que Jesús nos comunique su admirable libertad interior? Él sí que fue libre. Libre ante su familia, ante sus mismos discípulos, ante las autoridades, ante los que entendían mal el mesianismo y le querían hacer rey. Fue libre para anunciar y para denunciar. Siguió su camino con fidelidad, con alegría, con libertad interior. Cuando estaba en medio del juicio, era mucho más libre Jesús que Pilato, como lo era Pablo, aunque muchas veces le tocara estar encadenado, como lo fueron los admirables jóvenes del Antiguo Testamento en el ambiente pagano y en el horno del fuego, como lo fueron tantos mártires que iban a la muerte con el rostro iluminado y una opción gozosa de testimonio por Jesús. Celebrar la Pascua es dejarse comunicar la libertad por el Señor resucitado. Como para Israel, la Pascua fue la liberación de Egipto. ¿Nos sentimos libres o tenemos que reconocer que hay cadenas que nos atan? ¿Nos hemos parado a pensar alguna vez de qué somos esclavos? Jesús nos ha dicho también a nosotros que quien comete esclavo es pecado. ¿Nos ciega alguna pasión o nos ata alguna costumbre de la que no nos podemos desprender? ¿Estamos experimentando eso de que la verdad os hará libres? ¿O nos dejamos manipular por tantas palabras mentirosas y de propaganda? ¿Nos sentimos hijos en la familia de Dios? Cuando cumplimos las normas de la vida eclesial o los mandamientos o las reglas más cotidianas de la familia o de los votos de la comunidad religiosa, ¿lo hacemos desde el amor, desde la libertad de los hijos? ¿O desde la rutina o el miedo o la resignación? La Pascua de Jesús quiere ser para nosotros un crecimiento en libertad interior, en medio de un mundo que nos ofrece muchos valores, pero también nos tienta con contravalores que nos llevan irremediablemente a la esclavitud. Se nos invita a ser libres. Este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos, libres de todo afecto desordenado, dice el prefacio segundo de la Cuaresma. Cuando rezamos el Padre Nuestro, deberíamos decir esas breves palabras con un corazón esponjado, un corazón no solo de criaturas o de siervos, sino de hijos que se saben amados por el Padre y que le corresponden con su confianza y su propósito de vivir según su voluntad. Es la oración de los que aman, de los libres. Hoy, el día 9 de abril, la Iglesia, sobre todo la Iglesia en España, celebra la memoria de Santa Casilda, llamada también Casilda de Toledo.
El nombre Casilda significa poesía o arte en árabe. Curiosamente fue un gran artista, el pintor español Francisco de Zurbarán, quien inmortalizó su belleza en uno de los cuadros, ¿no? Santa Casilda nació a inicios del siglo XI en los territorios de la antigua Hispania. Fue hija de Al-Mamún, emir de Toledo, hombre conocido por su crueldad y odio contra los cristianos y por haber hecho de sus dominios uno de los principales centros culturales de Al-Ándalus. Casilda fue una mujer de carácter fuerte, de inmenso valor y generosidad. Según el Martirologio romano, ayudó con misericordia a los cristianos detenidos en la cárcel y después, ya cristiana, vivió como eremita. No hay certeza completa sobre el año de su nacimiento. No obstante, es muy probable que su madre fuera cristiana y que su educación fuera encargada a hombres sabios, conocedores de las culturas antiguas, situación que puede haber provocado en ella dudas y conflictos internos sobre el Islam. También es factible que tales cuestionamientos fueran resueltos al amparo o guía de su madre. Antes de su conversión definitiva, Casilda ya había dado muestras de ser una princesa piadosa que buscaba llevar consuelo material y espiritual a los prisioneros de los calabozos que regentaba su padre, Al-Mamún. Casilda visitaba las celdas y mazmorras llevando alimentos y medicinas escondidas en sus ropas. Muchos de los prisioneros eran incluso sacerdotes y monjes cristianos, por lo que a través de ellos pudo conocer mejor a Cristo. Uno de esos sacerdotes prisioneros sería quien finalmente la bautizara. Según la tradición, cuando llegaron a su padre los rumores de que Casilda visitaba las mazmorras, éste decidió sorprenderla y comprobar su falta. Un día Mamún interceptó a su hija en el camino cuando ésta parecía llevar algo escondido entre sus ropas. Casilda tenía comida para los reos. El rey preguntó qué era aquel bulto. Ella respondió: son rosas. De inmediato el emir pidió que se las mostrara, y ella, al extender su falda, dejó caer milagrosamente un atado de rosas rojas. Su padre, que ya estaba listo para castigarla, no pudo hacerlo, quedándose confundido y en completo silencio. Tiempo después, la princesa empezó a padecer flujos de sangre, una afección que los médicos no pudieron curar. En los calabozos, uno de los prisioneros le hizo una sugerencia inusual: bañarse en los lagos cercanos al monasterio de San Vicente, en las tierras de Bureba, en Briviesca, reino de Castilla. Al-Mamún, por un lado, se había convencido de que la enfermedad de su hija no tenía cura. Aún así, aceptó preparar el viaje de su hija, quien saldría acompañada de la comitiva real, entre quienes había cristianos en secreto. Cuando Casilda llegó a los lagos y se bañó en ellos, sanó inmediatamente. Allí mismo pidió el bautismo, se confirmó y recibió por primera vez la comunión, la Sagrada Eucaristía. Tras lo ocurrido, la princesa decidió entregar su vida a Cristo, preservarse virgen y pasar el resto de sus días en oración y penitencia. Además, entregó la dote que le correspondía a la Iglesia y a los pobres. Casilda murió como eremita en 1075, en San Vicente, región de Castilla, cuando ya era anciana. Sus restos fueron sepultados en la ermita que ella misma construyó y hoy se conservan en el santuario que lleva su nombre, ubicado en Burgos. A Santa Casilda de Toledo se le han atribuido incontables milagros, muchos de ellos relacionados con casos de esterilidad o con afecciones ginecológicas. Pues damos gracias a Dios por la vida y la obra de Santa Casilda. Felicidades a todas las que llevan este nombre. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.